El 2019 trajo cambios en la radio mexicana, tanto en el espacio público como en el privado. La falta de presupuesto colocó al Instituto Mexicano de la Radio en una crisis en la que la mitad de su personal se quedará sin empleo. La situación salió a la luz pública a través de la cuenta de Twitter de Ricardo Rafael, en la que indicó: comunico oficialmente mi renuncia a @imeroy, como un llamado de atención para quienes deben tomar las decisiones adecuadas. La SEP no nos ha acompañado como debiera ser y tras una serie de promesas nos han dejado sin paraguas. Por ello me retiro de réplicas. A raíz de este tuit, otros colaboradores de la emisora hicieron referencia que tenían meses luchando por el presupuesto. A partir del próximo lunes, el IMER dejará de transmitir 2.900 horas de contenidos. Otro medio que tuvo cambios fue el Heraldo Media Group. Es el nuevo actor radiofónico en los mercados de la Ciudad de México y Guadalajara, con la operación de las frecuencias XHDL-FM y 98.5, que antes pertenecía a Grupo Imagen. Durante 36 años de colaboración en Grupo Radio Centro, el periodista Sergio Sarmiento anunció que a petición de la empresa dejaba de transmitir su noticiero Sergio Sarmiento en Radio Centro 97.7. También la periodista Guadalupe Juárez, quien compartía micrófonos con Sarmiento, se despidió. Después, Grupo Radio Centro anunció a Julio Astillero como director editorial. Y este martes, Sarmiento y Lupita Juárez comenzaron a transmitir un programa de noticias de 7 a 10 horas por El Heraldo. Saray Mariscal, 21 Noticias.